Lo que quiero contar y compartir con vosotros es el tema humano, porque detrás de esta exposición hay una mujer que se ha hecho a sí misma. Se ha construido, edificado, educado y cultivado a sí misma. Lo que me maravilla y es un ejemplo, un verdadero ejemplo para mí, pero en toda la extensión de la palabra, es el ser humano y la persona que hay detrás de esta artista. Una niña nacida en un ambiente totalmente inhóspito, a la cual su inclinación natural, su habilidad innata, la llevó a afanarse para descubrir la pintura. Una niña que subsistió y pudo salir de ese pozo social, de esa realidad tan dura, porque en su camino se cruzó un ser humano que le tendió la mano para ayudarla a salir. Y fue su maestro Esteban. De Emilia Castañeda, yo la conocí de adolescente cuando yo era estudiante de Bellas Artes. Cuando vi un cuadro suyo que ganó un premio, ella era jovencísima, en la Sala Parés y quedé desbordada. Que no se me ha reconocido a nivel social el hecho de una mujer pintora en una época que francamente no era muy común, y sobre todo haber sobresalido lo que me han dejado un poco, lo suficiente para haber sido una persona feliz con mi trabajo.